Dios puede hacer and what God is able to do, cuando uno está dispuesto when one is ready de aceptar to accept su verdad. His truth. A veces para aceptar la verdad de Dios Sometimes to accept the truth of God, va a ser una guerra entre nosotros, it's going to be battle within us. porque a veces la verdad, Because sometimes the truth, déjame regreso, or let me go back, la verdad de Dios, the truth of God, la mayoría de las veces, majority of the time, va a ir en contra de lo lógico de lo que nosotros pensamos. it will go against the logic and what we think. La verdad de Dios The truth of God va a ir en contra de lo lógico will go against the logic en cual nosotros vivimos. in what we live in. El Dios que nosotros servimos The God that we serve, es un Dios sobrenatural. He's a supernatural God. Y como pueblo de Dios, And like people of God, como humanos, as humans, tenemos que entender esa verdad. we need to understand this truth. No podemos esperar que Dios se mueva, un Dios sobrenatural, We cannot expect a sovereign God or a supernatural God se mueve en lo lógico. to move in the logic. Tenemos que entender We need to understand y esperar lo sobrenatural, and wait for the supernatural. porque servimos a un Dios que se mueve en lo sobrenatural. Because we serve a God that moves in the supernatural. Amén. Amén. Le damos las bendiciones a todos que se van a conectar en las redes sociales, We bless all those that are connecting in social media, toda mi familia, all my family, mis amigos, my friends, los hermanos de Efesios 2:20, donde quiera que se encuentren. brothers and sisters of E220 Church, wherever you're at. Comparto esta palabra I share this word con todo el corazón with all my heart para que haya sanidad, so that there be healing, para que haya so restauración that there be restoration, y para que haya claridad. and so that there be clarity. Amén. El título de este mensaje The title of this message, le puse, y será Benjamín. And it shall be Benjamin. Y será and it shall be Benjamín. Benjamin. Vamos al libro de Génesis capítulo 35. Let us go to Genesis 35. Y dice así And it says this en la Torá. in the Torah. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Adonai había hablado con él, Betel. And Jacob called the name of the place where God spoke with him, Bethel. Betel. So aquí estamos entendiendo que Jacob está teniendo una conversación con Adonai. So here we're understanding that Jacob is having a conversation with Adonai. Y el lugar donde él tuvo este encuentro le entrega un nombre. And in the place where he's having this encounter, a name is given to him. He gives this place a name. Y le da a ese lugar el nombre Betel. And he calls that place Bethel. Bethel. Okay? So Betel So Bethel, significa it signifies donde Dios habla. where God speaks. Amén. Amen. Y después que partieron de donde Dios habló, Then they journeyed from Bethel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. and when there was a little distance to go to Ephrath, Rachel labored in childbirth, and she had hard labor. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Now it came to pass when she was in labor, in hard labor, that the midwife said to her, "Do not fear, you will have a son also." Esto es muy poderoso, This is very powerful porque no hay sonograms en esos because tiempos. there's not sonograms in that time.
No había gender reveal en esos There tiempos. was no gender reveal in those times. Y esta partera suelta una palabra. And this midwife releases a word. No temas. Do not fear. La palabra es no temar. The word is do not fear. Cristo, cada vez que alguien se encuentra con alguien en necesidad, Christ, every time he finds himself with someone in need, when someone is in need, siempre les suelta esta he palabra. will always release this word. No temas. Do not fear. ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Qué es el temor más grande de un creyente? What is the greatest fear of a believer? Ponemos al diablo a un lado. ¿Qué es la batalla más grande para un What creyente? is the greatest battle for a believer? De creer que la palabra que Dios ha hablado se va a cumplir. Amen, amen. To believe that the word has spoken, that God has spoken, will be fulfilled. Yeah. It's true. Because if it's not fulfilled, porque si no se cumple, ¿qué esperanza tengo yo entonces? Then what hope do I have now? If the word of God cannot be real, if it's not true, and I struggle with that, si la palabra de Dios no puede ser verdad y batallamos con eso, ese es el temor más grande de un creyente. That is the greatest fear of a believer. Yeah. No temas, le dice la partera, Do not fear, says the midwife. que también tendrás este hijo. That you will also have a son, also. Y aconteció que al la acidez del alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. And so it was, as her soul was departing, for she died, that she called his name Ben-Oni, but his father called him Benjamin. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. 19. So Rachel died and was buried on the way to Ephrath, that is Bethlehem. 20. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. And Jacob set up a pillar on her grave. And Jacob set a pillar on her grave, which is the pillar of Rachel's grave to this day. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Then Israel journeyed and pitched his tent beyond the tower of Eder. Amén. Is that how you say it? Eder? Algo muy, se puede decir, triste lo que está aconteciendo aquí. Something sad is what's happening here. Una familia que está pasando por un momento doloroso. A family that's going through a hurtful moment, or a painful moment. Un matrimonio, A marriage, jóvenes, young, con uno ya llamado José, with one named Joseph, y el otro naciendo. and the other one being born. Y hablando Dios, And God speaking, teniendo una conversación con Dios, comunión con Dios. having a conversation, communing Van en with una God. jornada. They are in a journey. Y Raquel comienza a dar luz. And Rachel begins to give birth Cuando Dios acaba de hablar. when God ends speaking. When God just got through speaking. Y comienza una tormenta. And a A storm begins to rise up. En los pensamientos de Jacob, in the thoughts of Jacob, mirando lo que está aconteciendo seeing what is taking place y no poder hacer nada. and not be able to do nothing.
Va a haber momentos en nuestra vida que vamos a mirar cosas suceder There's going to be moments in our lives that things are going to happen, y no vamos a poder hacer nada. and we're not going to be able to do nothing. Y ahí donde se va a requerir And there is where it requires la fe en lo que Dios ha hablado. the faith in what God has spoken. La palabra no dice lo que se habló entre Jacob y Dios. The Bible doesn't say what God and Joseph were speaking, Lo que se habló entre Dios y Jacob. and what was spoken between God and Jacob. Pero vamos a mirar But we're going to see que lo que Dios le habló that what God spoke, hizo una diferencia en la vida de Jacob. it made a difference in the life of Jacob. La verdad de que Dios habla, The truth that God speaks, cuando nosotros lo aceptamos, when we accept Him, va a ser la diferencia en nuestras vidas. that's going to be the difference in our It will lives. make a difference in our lives. En como nosotros los vamos a actuar In how we act en momentos difíciles de nuestras in vidas. the difficult moments of our lives. Es posible que personas pueden escuchar el mismo mensaje, It's possible that people can hear the same message, estando en el mismo lugar, being in the same como place, estamos aquí, like we're here, pero escuchando diferentes palabras. but hearing different words. Muy interesante. It's very interesting. Escuchando el mismo mensaje, Listening to the same message, pero aceptando diferentes palabras. but accepting different words. Un hermano en la prisión dijo una vez, y es muy cierto, A brother in the prison said once, and it's very cuando true, la palabra de Dios se entrega, when the word of God is released, hay personas en ese lugar, there's people in that place. unos lo van a aceptar, Some will accept, unos lo van a rechazar, some will reject it, y unos se van a salir confundidos. and some are going to leave confused. La misma palabra. The same word, No es porque el mensaje it's not because the message cambia cuando se está entregando. changes when it's given, Es la perspectiva de la persona, but it's the perspective of the person, la condición del corazón, condition of the heart, lo que la persona está viviendo en ese momento. what the person is living at that moment. Cada uno de nosotros entramos Each and every one of us enter con algo en nuestro pensamiento, with something in our thought, con algo en nuestro with corazón. something in our heart. Nunca se sabe cómo entra una alma dentro del We ministerio. never know how a soul comes in the ministry. Hay unos que a lo mejor vinieron de argumentar con su pareja. There might be somebody that just got through arguing with their spouse. Hay otros que se dieron cuenta There's others that found out que encerraron a su hijo. that their son got locked up. Hay otros que no han escuchado de su hijo. There's some that haven't heard of their son. Hay otros donde Dios contestó una petición. There's some where God has answered petitions. So, entonces se encuentran corazones alegres So now there's hearts that are joyful, y hay corazones deprimidos. and there's hearts that are, Pero el mismo mensaje para los dos. but it's the same message for both. Unos están escuchando el mensaje de un lugar de dolor Some are listening to the word from a place of hurt, y otros los están escuchando de un lugar de esperanza. and others are in a place of hope. Some are listening to the word in a place of being hurt, and some are listening to the word in a place of hope. Unos están escuchando la palabra Some are listening to the word basada a las experiencias del pasado, based on the experience of the past, y otros están escuchando la palabra and some are hearing the word con la expectativa del futuro. with expectation with the future. Todo eso está aconteciendo en la atmósfera, That all of that is taking place in the atmosphere, y el Espíritu Santo and the Holy Spirit obra en cada individual, and works in each and every individual en heart, cada corazón de acuerdo a la necesidad, in every heart according to the need, no de acuerdo al querer. not according to the want or the desire. Una vez más,
once again. El Espíritu Santo va a orar en cada corazón The Holy Spirit is going to work in every heart de acuerdo a la necesidad, according to the need, no de acuerdo al querer. not according to the want. Amén. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, And when we see the Word of God, eso va a penetrar nuestros sentimientos that is going to penetrate our feelings, y va a penetrar nuestro entender and it will penetrate our understanding para traer crecimiento, to bring growth, para traer madurez, to bring maturity, para traer to corrección bring correction cuando ha habido rechazo, when there's been rejection, para traer dirección to bring direction cuando ha habido confusión. when there was confusion. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, Therefore, ministrando la palabra de Dios ministering the Word of God es algo que el Espíritu Santo, uno que ministra la palabra de Dios, one that ministers the Word of God, tenemos que reconocer que Él es el Espíritu Santo que va a hacer la obra. we have to understand that it's the Holy Spirit that's going to do the work. No somos It's nosotros, not us. es la palabra de It's Dios. the Word of God. Somos los profetas de estos We tiempos are the prophets of this time. para soltar la To palabra release the Word que Dios ha declarado. that God has Y es la declared. decisión de cada alma And it's the decision of every heart de recibir la to palabra receive the o Word rechazar la or palabra. to reject the Word. Nosotros en este ministerio Us in this ministry, deseamos que las almas we desire that the souls reciben la palabra de Dios to receive the Word of y God nada más. and nothing Porque else. solamente la palabra de Dios Because it's only the Word of es lo God que va a causar is what's going to cause la voluntad de Dios the will of God sobre sus vidas. over your life. Pero se requiere But it un requires corazón humilde. a humble Se heart. requiere It un requires corazón arrepentido. a repentant Se heart. It requiere requires un corazón que reconoce a heart that recognizes la soberanía de the Dios. sovereignty of God. No solamente los ministros confrontan Not only the este dilema, not only the ministers confront this dilemma, pero también los padres. but also the parents. Los padres son testigos de esto. The parents are witness of this. Que puedes entregarle el mensaje, un consejo You can give them an advice con todo tu corazón para ayudar al hijo. with all your heart to help the son. Pero si el hijo, la condición de su corazón, But if the son, the condition of the son's heart no es un corazón arrepentido, humilde, is not a repentive, humble heart, aunque tú le dices, ve a la derecha, even though you tell him go left or right, ellos van a ir a la they're izquierda. going to go left. Cuando tú le dices, llega temprano, When you say come early, ¿qué sucede? what happens? Llegan tarde. They come late. ¿Por qué? Why? La condición del corazón. The condition of the heart. No valoran las palabras de un padre. They don't value the words of a parent. No honran las palabras de un padre. They don't honor the words of a father. Tenemos que honrar la palabra de Dios. We need to honor the word of God. No solamente es importante el mensaje, Not only is the message important, pero también es importante el corazón que está recibiendo. but it's also important the heart that is receiving. Eso es algo crucial. That is something crucial. Yeshua, Yeshua, cuando él enseñaba, cuando él entregaba mensajes, when he would teach messages, había una variedad de personas there was a variety of people, y había unos, and there was some. podemos ponerle el grupo de fariseos, We can place the name, the group of Pharisees. que cuando ellos escuchaban el mensaje de Cristo, That when they would hear the message of Christ, era conflicto para ellos. it was conflict for them. Pero para los discípulos But for the disciples, eran palabras de vida. it was words of life.
Pedro dice, Peter says, cuando los discípulos estaban abandonando a Cristo, when the disciples had abandoned Christ, y Pedro le decía a Cristo, mira, se están yendo. and Peter would tell Christ, look, they're leaving. Y Cristo dijo, déjalos ir. Christ says, let them leave. O si tú también te quieres ir con ellos, tú también te puedes ir. Or if you want to leave with them, you can go too. Y él dijo, And he said, ¿a dónde iré? where will I go Si solamente tú, if it's only you que tiene palabras de that vida. has words of life? So, para un grupo era palabras de conflicto. So for a group, it was words of Y conflict. para otro grupo And for another eran group, palabras de it vida. was words of life. Mismo The mensaje, same message, diferentes interpretaciones. different interpretation. Varios de nosotros, Many of us, many of us, somos llamados para hablar la verdad we are called to speak the truth en un mundo in a world adicto a las mentiras. addicted to the lies. Hay personas que tienen una adicción a la mentira del diablo. There's people that have addiction to the lies of the enemy. No lo pueden soltar. They cannot let it go. Es como una persona It's like a person en una relación tóxica in a toxic relationship donde uno le puede decir, where one can tell tienes que salir de esa you relación. need to come out of that Y entre relationship. más le dices, And the more you tell más se them, aferran. they stay longer. They They hold on. they hold on to that relationship. Y así no existe corazones adictos a una mentira. And that's the same way. Hearts that are addicted to lies. The more you tell them truth, the more they hold on to that lie. It's something sad. Y es algo triste que aún existe dentro de los ministerios, that it even exists inside the ministries. Cristo reconocía este dilema. Christ recognized this dilemma. Por lo tanto, Él enseña esto. Therefore, he teaches this. Marcos 2:22. Mark 2:22. Marcos 2:22. Cristo conociendo los corazones que van a escuchar el mensaje del reino. Christ knowing the hearts of those that are receiving the message of the kingdom Y que también van a recibir el mensaje del reino. and that are also going to receive the message of the kingdom. Él conoce que algo tiene que acontecer. He knows that something has to happen. Y Él entrega esta parábola para enseñar And he gives this parable to teach que nosotros ya hemos también estudiado. that we also have already studied. Y dice así, Cristo diciendo, Christ says this, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. and no one puts new wineskin in old wineskins. Odre viejo, un corazón de orgullo, Old wineskins is a prideful heart, un corazón adicto a las mentiras. addicted to the lies. Eso es un odre viejo. That is an old wineskin. Un odre viejo An old wineskin. está atado con el yugo de tradición. He is bound by the yoke of tradition. Son cosas que nos mantiene alejados de la verdad. It's things that keep them away from the things of God. of Cualquier truth. cosa. Whatever thing. Si aceptamos una cosa que nos aleja de la voluntad de If Dios, we accept something that leads us away from the will of God, estamos en una posición. we are in a position. Dios nos mira a nosotros God sees us como un odre viejo. like an old wineskin. Cuando nosotros estamos haciendo decisiones When we are making decisions que nos alejan de la voluntad de Dios, that leads us away from the Dios will of mira un odre viejo God. God sees an old wineskin. y dice, yo no puedo derramar vino nuevo He says, I cannot release new wine en un odre viejo. in an old wineskin. Cristo sigue diciendo, Christ continues to say, de otra manera, el vino nuevo
or else, rompe los odres. or else new wine bursts the wineskins. Esa mentalidad That mentality, no puede detener, it cannot hold. no va a detener la verdad de Dios. It will not hold the truth of God. Cuando vienen los momentos When difíciles, difficult moments come, va a romper it will bust y va a actuar and it will act de una manera fuera de la voluntad de Dios. in a way outside of the will of God. Dios no desea eso. God does not desire that. Él está dando esta enseñanza He is giving this teaching para decirnos, to tell us estamos perdiendo lo mejor we're losing the best por no rendir nuestros for corazones, not surrendering por our estar lives, adicto a una for mentira. being addicted to a lie. Estamos perdiendo lo mejor We are losing the best de Dios. of God. Nosotros como familia, Us as family, creo que cada uno de nosotros I believe each and hemos every one of sentido us, a un familiar adicto a un tipo de droga, we have experienced a family member addicted to some type of drug, Yeah. and we see how it ruins the family. Y miramos cómo arruina la familia. Es lo que Cristo está diciendo en esta parábola. Christ is saying in this parable, No puede entregar lo mejor you cannot give the best porque se ruina. because it gets Con la adicción ruina todo. The addiction ruins everything. El odre viejo, the old Weinstein, no puede sostener it cannot sustain con esa mentalidad. with that mentality. El vino se derrama y los odres se piedran. ¿Qué verdad está diciendo Cristo aquí? There's so much truth of what Christ is saying here. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. But the new wine should be placed in new wineskins. Porque un odre nuevo Because a new wineskin, se puede expandir, it can expand, puede detener it can hold la verdad the truth aún in one, en momentos difíciles de sus vidas. even in difficult moments of their lives. Está el proceso de madurez It's the process of y ellos maturity, pueden mantener la verdad and they're able to hold on to the truth de lo que Dios ha hablado. in what God has spoken. Dios está hablando con Jacob God is speaking with y yo no Jacob, sé qué lo que Dios le dijo a Jacob, and I don't know what God told Job, pero nos vamos a dar cuenta but we're going to realize de lo que Dios le dijo a that Jacob. what God told Jacob, Penetró su vida it penetrated his life en una gran manera in a great way. que en lugar de soltar una palabra negativa, That instead of releasing a negative word, él suelta una palabra positiva. he releases a Él suelta positive, una palabra de vida he releases a word of life cuando muerte está sucediendo. when death is taking place. Yeshua les habla a los fariseos Yeshua is speaking to the Pharisees, y ellos se enojan and they get mad, y acusan que él es un mentiroso, and they accuse him that he's a liar, y los discípulos celebran, and the disciples, they leave. they celebrate y dicen, Oh, and they say, tú eres el Hijo de Dios viviente. you are the Son of the living God. Los fariseos The Pharisees, lo acusan they accuse de him ser endemoniado to be demonic, y los discípulos, and the disciples, uno dice, one he says, aquí el Cordero de Dios oh, here the Lamb of God que remueve los pecados del that mundo. removes the sins of the world. La perspectiva. The perspective. Cristo no trajo un mensaje diferente de los fariseos. Christ did not bring a different message to the Pharisees. From the Pharisees. Él no trajo un mensaje diferente que los fariseos estaban enseñando. He did not bring a different message that the Pharisees were teaching. Él enseñaba la misma Torah que ellos enseñaban. He was teaching the same Torah they were teaching. Lo que hacía la diferencia Made the difference es que Cristo revelaba la verdad de la Torah. is that Christ would reveal the truth of Mientras Torah, los fariseos while the Pharisees, torcían la verdad. they would twist the truth. Thank you, Lord. Los fariseos enseñaban la letra de la Torah. The Pharisees would teach the letters of Torah, Pero Cristo enseñaba el espíritu de la Torah. but Christ would teach the spirit of Torah. Un ejemplo. An example, Tú dices, you say adulterio es cuando un hombre secuestra
Adultery is when a man lays with a woman fuera de su matrimonio. outside of his marriage. Pero yo te digo, But I tell you, ya cometiste you adulterio already committed cuando adultery miraste a alguien when you saw someone y pensabas de ya estar acostada con ella. and you thought already to be laid up with her. Eso That es espiritual. is spiritual. Eso es revelación. That is the Eso es revelation. hablando al That corazón, is speaking to the heart. confrontando para ser restaurado. Confronting to be restored. Porque muchos se engañan. Because many are deceived. Si no me miraron, If they didn't see me, estoy bien. I'm good. Negative. Ale así. No. You're not good. David David, creía que estaba bien he thought he was good. hasta que llegó la palabra de Dios por Natán. But until the word came through Prophet Nathan, The word of God came through the prophet Nathan y confrontó a David. and he confronted David. Y después de confrontar a David, And after confronting David, le muestra su corazón he demonstrated his heart. y comienza a escribir el Salmo 50. And he begins to write the Psalms. Creo en mí Create in me un corazón nuevo. a new heart. Esa es la evidencia de que el corazón de David, That is the evidence that the heart of David, que a pesar que nadie se daba cuenta que mató a un that hombre, regardless nobody knew that he killed a man, su corazón estaba dañado, his heart was estaba destruido, estaba dividido, estaba it incompleto, was incomplete. estaba sin sentir el amor de It Dios. was without feeling the love of God. Pero después de la confrontación, But after the confrontation, reconocía la necesidad de su liberación, he recognized the need of his deliverance. reconocía He la recognized necesidad de un corazón arrepentido. the need of a repentant heart. Y ahora, And now, vino nuevo. new wine. Yo deseo un vino nuevo para mi casa, I desire new wine for my house, para mis hijos, for my children, para mi matrimonio. for my marriage. Y para que haya vino nuevo, And for there to be new wine, tenemos que ser odres nuevos. We have to be new wineskins. Cuando Cristo enseñaba, when Christ taught, sus palabras transformaban vidas. his words would transform lives. Y Él revelaba la hermosura. And they were revealed to them. Y Él revelaba la hermosura. And He revealed the beauty y la bendición de la Torah. And the blessing of Torah. Eso es lo que este ministerio, es el deseo de este ministerio, That's the desire of this ministry, de nosotros como pastores de esta casa. of us as pastors of this house. Que las almas puedan mirar la hermosura That the souls can see the beauty y la bendición de la Torah. and the blessing of Torah. La verdad es una diferencia. The truth is different. La verdad hace la diferencia. The truth makes a difference. Cristo, Christ, hablando pura verdad, speaking nothing but truth, impactaba aún a aquellos que predicaban he would impact even those that were preaching fuera de la voluntad de Dios. out of the will of God. ¿Quién es Él? Who is he? Que cuando habla, That when he speaks, aún los vientos lo obedecen. even the winds obey. What a powerful scenario. Qué escenario tan poderoso de poder ser testigo To be witness
del poder de la palabra que sale de la voz de Cristo. The power that comes out of the voice of Yeshua. It impacted these men, impactaba a estos hombres. Porque eran odres nuevos because they were new wineskin y estaban disfrutando del vino nuevo. and they were enjoying the The new new wine. Cristo dice, lo que yo traigo es vino nuevo. Christ says, what I bring is new wine. Vino nuevo es poder, es traer el entendimiento del pacto del reino. New wine is having understanding of the covenant of kingdom. Es reconocer que la gracia existe It's to recognize that grace exists para renovarnos to renew us a la autoridad del Padre, to the authority of the Father, para sanar y restaurar. to heal and restore. La palabra, el problema no es The problem is not lo que sale de la boca de Dios. what comes out of the mouth of God. El problema es The problem is el que está escuchando the one that's hearing la palabra de Dios. the word of God. Con eso puedo decir esto. With that, I can say this. La Torah no es el problema, The Torah is not the problem. es el corazón del hombre It's the heart of man que está en contra de la Torah. that is against Torah. Es el problema. That is the problem. La Torah nunca va a hablar The Torah will never speak en favor in favor del deseo del hombre, of desire of man. pero la Torah siempre va a hablar But the Torah will always speak a la necesidad del hombre, of the need of man. to the need of the man. Amen. Otra vez, Once again, la Torah nunca le va a hablar the Torah will never speak a los deseos o al querer del to hombre, the desire or the desire of man, pero sí le va a hablar but he will speak a la necesidad del to hombre. the need of man. En estos tiempos, In this Bueno. time, más en estos tiempos, siempre ha existido esto, this has always existed, pero se ha multiplicado en estos tiempos, and it has multiplied in these times. que hay almas que demandan That there's souls that demand una palabra que satisfecha a word that satisfies sus quereres. their desires. Hay muchas almas There's many souls. que demandan They demand una palabra a word que ellos quieren escuchar. that they want to hear. No predique largo porque me voy. Preach long because I'm leaving. No grite porque Don't yell me because ofendo. I get offended. Y pastores se ajustan a la demanda de las almas y se alejan de la demanda que Dios ha puesto sobre ellos. And there's ministers that they will shift to the demand of what people desire and draw away from the demand that God has placed upon their lives. Tenemos que hacer la transición We need to make the transition de odre viejo of old wineskin a un odre nuevo. to new wineskin. La demanda del hombre ha hecho tanto daño The demand of man has done so much error or so so much much damage, damage que para sentirse ver bien that for them to feel good, y para que las personas reciban lo que quieren recibir, so that the people will receive what they want to receive, ¿sabe lo que sucede? you know what happens? False prophecy, falsa profecía, They prophesy. they prophet lie. They prophet lie to satisfy.
profetizan They prophesy para satisfacer. to satisfy. Y los dos, And both, el que profetizó the one that prophesied y el que recibió, and the one that received, heridos, wounded. Hay que permitir que el Espíritu Santo we need to allow the Holy Spirit, que obre en nuestros corazones, darle el permiso, allow Him to work in our hearts en lugar de estar atentos, instead of being attentive a otras cosas to other things que nunca van a traer that will crecimiento never bring growth a nuestras vidas. to our lives. Voy a compartir esto, no me diga cómo sé, porque no quiero decir cómo sé esto. I'm going to share this, and don't ask me how I know this. Okay, I'll confess I used to be that person. Voy a confesar, yo era esa persona. Íbamos a un servicio We would go to a service, y saliendo del servicio, and coming out of en service, lugar de hablar de la palabra que se predicó, instead of speaking of the word that was preached, hablamos de todas las personas de lo que aconteció en la congregación. We talk about everything that happened in the congregation and who was and chismes, gossip, cómo se vistieron, qué dijeron, cómo how they adoraron, dressed, how they cómo worshiped, cantaron, how they spoke, how they worshiped, cuáles canciones tocaron, what songs they played and did not play. I mean, it's just the conversation is about everything else except the word of God. Sobre todo es la conversación menos de la palabra de Dios. Tenemos que entrar a los servicios We need to enter service con una expectativa. with an expectation. Cuando uno entra con una expectativa, When one enters with an expectation, odre nuevo somos. We are new wineskins. amen, Y estamos a punto de recibir and we're at the point of receiving vino nuevo. new wine. Y el vino nuevo And new wine, se va a expandir, it will expand, pero un odre nuevo but a new wine lo va a retener. will hold it in. Es necesario It's necessary de hacer la transición. to make the Es transition. necesario It's arrepentimiento. necessary to repent. Es necesario un It's corazón necessary humilde. to be humble. Es necesario It's necessary de permitir que Dios obre en to nosotros. allow God to work in us. El reino de las tinieblas va a atacar. The kingdom of darkness will attack. Y si somos odres viejos, And if we're old wineskins, vamos a ser destruidos. we're going to be destroyed. Pero si somos odres nuevos, But if we're new wineskins, vamos a sostener la verdad. we're going to hold in the word. Y con eso vamos a vencer And with that, we will conquer el ataque que las tinieblas ha traído sobre nuestras vidas. the attack that the enemy or the kingdom of darkness has brought over Y our cuando lives. retenemos el vino nuevo, And when we hold in the new wineskin, the new wine, destruimos. we destroy. Óyeme esto. Listen to me. Cuando detenemos When we hold in el vino nuevo, the new wine, destruimos we destroy maldiciones generacionales. generational curses. Pone un alto It puts a stop al sufrimiento. to the suffering. El deteniendo el vino nuevo In holding the new wine, destruye la maldición generacional it destroys the generational curses. Thank you, Lord. y atrae a nosotros And it brings to us la bendición generacional. The generational blessing. Hace la transición. it makes the transition. Pero la verdad de estar en las manos de Dios But the truth to be in the hands of God, no se siente bien a veces. it doesn't feel good sometimes. Dios le dice a Jeremías, God tells Jeremiah, desciende a la casa del alfarero descend to the house, the potter's house,
Y ahí te voy a demostrar And there I will demonstrate en cómo yo obro con Israel, in how I work with Israel, en cómo yo trato a mi pueblo, in how I treat en my cómo yo people, obro en la vida de mis in hijos. how I work in the lives of my Y ahí Jeremías encontró And there Jeremiah found el alfarero, the potter, el barro, the clay, la agua the water, y la rueda. and the wheel. Y esa rueda es lo que no nos gusta, And that wheel we do not like, pero es necesario. but it's necessary. La rueda The wheel es el proceso. is the process. Y Israel estaba en una rueda. And Israel was in a wheel. The desert was the big wheel. El desierto era por eso el proceso es la rueda. That's why the process, O la rueda es el proceso. the wheel is the process. Y reconocemos y entendemos que el alfarero es Dios. And we recognize and know that the potter is God. El barro somos The nosotros. clay is us. El agua es el Espíritu The Santo water is the Holy y Spirit la palabra de Dios. and the Word of God. Y estamos en y la rueda del proceso. And we're in the process. Y las manos están sobre nosotros. And the hands are over us. Y cuando para el alfarero And when does the potter stop de formar el barro, from forming the clay? Dios le dice a Jeremías, God tells Jeremiah cuando lo que yo miro that what I see es lo que yo deseo. is what I desire. So mientras él no mira, So while he sees it, while he does not see lo que él desea, what he desires, todavía lo va a moldear. he will still mold it. Y si hay algo que no lo gusta, And if there's something he doesn't like, dice que comienza otra vez. says he starts all over again. Eso es una revelación cuando nosotros decimos, That's a revelation that when we say, I think I've been here before. pienso que has estado aquí. Now you're going to know. Ahora vas a saber. God is starting over with me. But you know what the good news is? Pero ¿sabe qué es las buenas nuevas? Que todavía estoy en las manos de And Dios. I'm still in the hands of God. Yo prefiero ser quebrantado en las manos de Dios I prefer to be broken in the hands of God de ser quebrantado en las manos del enemigo. than being broken in the hands of the enemy. Porque Él quiebra Because he y breaks no restaura. and he doesn't restore. Dios quiebra God breaks y restaura and he y restores forma and he forms de acuerdo a su corazón. according to his heart. Muchos se cansan de la rueda. Many get tired of the wheel, Pero una vez que Dios forma su deseo, but once God forms his desire, que es el siguiente paso, what's the next step? fire. Pero el barro puede sostener The clay can sustain el fuego, the fire porque toda imperfección, because all the imperfections, todos los air pockets, Dios lo removió, God removed, para que cuando estaba en el fuego, so when it would be in the fire, it would not break, no se quebra, pero se hace más fuerte. but it gets stronger. Va a haber fuego que nos va a hacer más fuerte There's going to be fire that's going to make us stronger cuando otros han sido quebrantados, when others have been broken. Cuando Pablo llegó a la isla when Paul went to the island
y estaba recogiendo leña. and he was gathering wood. Y la víbora lo mordió The snake bit him, y se agarró de él. and it got a hold of him. Pablo lo sacudió Paul shook it off, y siguió trabajando. and he continued working. ¿Qué dijeron los habitantes de esa isla? What did the inhabitants say in that island? En cualquier momento va a caer, At any moment he's going to fall, se va a hinchar, he's going to swell, va a caer he's going to fall, y va a morir. and he will die. ¿Por qué dijeron eso? Why did they say that? Porque lo habían mirado antes. Because they had seen it before. En otra persona, In other people en another person, que fue mordida por la víbora. that was bitten by the snake, Se hincharon, they swole, cayeron they fell, y murieron. and they died. Pero Pablo, But Paul, la misma víbora the same snake que mató a alguien más, that killed someone else, no mató a Pablo. it did not kill Paul Porque tenía because he had vino nuevo new wine en un odre nuevo. and new wineskin. Prepárate. Prepare yourself. Dios nos quiere sacar del proceso de la rueda God wants to take us out of the process of the will y ya no más repetir procesos. and not repeat. Dios no es un Dios que le gusta mirarnos en dolor. God doesn't like to see us in pain. A Dios le gusta crecer God likes growth en nuestras vidas. in our lives. Por eso Dios entregó una vez That's why God gave un mensaje, a message, el espíritu de ignorar. the spirit of ignore. Yes. Ese mensaje un día lo voy a entregar, pero I'm going to give you a preview. Les voy a dar un preview. Cuando viene el enemigo When the enemy comes y te grita, and he yells, un odre viejo an old wineskin grita para atrás. yells back. Y a veces aún más recio o más fuerte. And even sometimes louder. Or Recibí un mensaje una semana o 2 semanas atrás. I received a message weeks back. Y este hermano me dice, gracias por mantener. And this brother says, thank you for maintaining. Y lágrimas comienzan a correr. And tears begin to flow. Porque el mensaje lo miro como Dios hablándome a mí. Because the message, I see it as God speaking to me. Dios diciéndome, God telling me, no es en vano de mantener. it's not in vain to maintain. Estás en el camino correcto. You are in the correct path. El odre viejo The old wineskin malinterpreta misinterprets y manipula. and it manipulates. Viene la palabra de Dios sobre Abraham y Sara. The word of God comes over Abram and Sarah. Pero como son odres viejos, And because they're old wineskin, van en contra de la palabra de Dios. they go against the word of God. Malinterpretan They y misinterpret comienzan a manipular. and they begin to Y manipulate. Sara le dice a su marido, And Sarah tells her husband, cuéstate con Agar. lay with a Hagar, Odre viejo, old wineskin, malinterpreta misinterpret y manipula. and it manipulates. Y Dios le dice al odre viejo, And God tells the old wineskin, porque el odre viejo because the old wineskin tiene la mentalidad has the mentality que tiene que ayudar a Dios. that he has to help God. Cuando alguien se pone en la posición de Dios, When someone puts themselves in position as God, son odres viejos. they're old wineskin. Y Dios le dice, yo no necesito tu ayuda. And God tells them, I don't need your help. Cuando nosotros nos imponemos en la voluntad de Dios, When we are used to the will of God, when we are imposing in the will of God,
Estamos atrayendo almas We're bringing souls a Agar. to To Hagar. Help us, Lord. Un odre viejo An old wineskin, remueve it removes o le añade or it adds a la palabra de Dios. to the Word of God. Y Dios dice el día de hoy, And God says today, yo no necesito tu ayuda. I don't need your help. Lo que yo voy a hacer, What I'm going to do, yo lo voy a hacer. I will do it. Y lo hago, And I will do it. y lo hago, and I do it con propósito. With purpose. Ya para Yes, stop de estar con Agar. with being with Hagar. Necesitamos de parar de ser infieles We need to stop being unfaithful a un Dios que es fiel. to a God that is faithful. Él es fiel a su palabra. He is faithful to His Word. Y cuando nosotros todavía somos odres viejos, And when we're old wineskin, vamos a desobedecer. we're going to disobey. No vamos a detener su verdad. We're not going to hold His Por truth. lo tanto, Therefore, vamos a ser infiel we're going to be a unfaithful un Dios que es fiel. to a God that is faithful. Jacob dice, Jacob says, quiero cargar I want to carry lo que tú tienes para mí. what you have for me. Quiero recibir I want to receive la bendición the blessing que por mucho tiempo that for much time ha sido detenido de mí, it was held back. from me. Y ahora se encuentra a Raquel, And so now Rachel finds herself, la esposa de Jacob, the wife of Jacob, a punto de dar luz. about to give life. Y aquí es la prueba para Jacob. And here is the trial for Jacob. Entre más empuja a Raquel, Wow. the more Rachel pushes, más peor se pone la condición. The condition gets worse. Y yo estoy aquí And I am here como partera de parte de Dios, on behalf of God. a midwife. I am here as a midwife today. Lo que Dios te ha prometido, That what God has promised you, lo vas a mirar. you will see. No es algo que digo para motivarte. I'm not saying this to motivate you. Te digo esto I tell you this para que no pierdas la fe en Dios. so that you do not lose hope in God, Faith in God. En su palabra. in His Word. Y el dolor viene a Raquel. And pain comes to Rachel. Y en su dolor, And in her pain, ella mira she sees la bendición the blessing. y dice, And she says, será llamado, he will be named Benoni, hijo de mi sufrimiento, Son of my suffering, hijo de mi angustia. son of my anguish. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos. And that's what many of us do. Pasamos por un momento difícil We go through a difficult moment y palabras negativas comienzan a fluir. and negative words begin to flow. Nunca va a cambiar. It'll never change. Siempre va a ser igual. It's always going to be the same. Eres cabezón, You're hard-headed, bueno para nada. good for nothing. Y le estamos hablando esas palabras And we're speaking those words a una bendición. to a blessing. Y tanto daño se hace. And there is so much hurt that takes place.
Yo le doy gracias a Dios por restauración. I give God thanks for restoration. En un tiempo yo hablé esas palabras In one moment of my life, I spoke those words sobre la vida de mi hijo over the life of my son, y causó mucho dolor. and it caused a lot of pain. Pero el día de ayer But yesterday, yo lo abrazo, I embraced him, lo beso I kiss him, y le digo que lo amo. I tell him I love him, Y le digo que es una bendición I para tell mí. him that he's a blessing for me. Hay que parar We need to stop de hablar de Noni speaking Ben only a los momentos difíciles de nuestras vidas. to the difficult moments of our lives. Hemos hablado negatividad sobre nuestros hijos, We spoke negativity or negative over our children, nuestras familias, over our families, nuestros matrimonios, our marriages, nuestras circunstancias. our circumstances. Y vivimos una vida And we live a life. y podemos mirar en las redes We sociales, can see in social media, podemos mirar cuando se reúnen las we familias, can see when family gather que Benoni that Benoni todavía existe. still exists. Pero Jacob But Jacob, dijo, he said, no, no, y será he will be called llamado Benjamín. Benjamin. Y será llamado He will be called Benjamín. Benjamin. Necesitamos nosotros que decir lo mismo We need to say the same. cuando vienen los momentos difíciles de nuestras vidas. When difficult moments in our lives Y come, será aquí, and it will be here, Benjamín, Benjamin, el hijo the son, fuerte de la mano derecha. The son, the strong son of the right hand. ¿Y quién es esa persona? who is that person? Cristo. Christ. Es Cristo que me sostiene. It's Christ that En sustains momentos difíciles de mi vida, the difficult moments of my es life. Cristo que me ha sostenido. It's Christ that El hijo de la mano derecha. the son of the right hand. La razón que yo estoy parado The aquí reason that I'm standing here es porque hubo un Benjamín sobre mi vida. because there was a Benjamin over my life. La mano The hand del hijo. of the son, Yeshua Yeshua. me sostenió. He sustained me. Y en momentos difíciles And the difficult moment, no me va a identificar mi vida. they're not going to Identify my life. Pero lo que va a identificar mi vida will identify my es life. el testimonio It's the testimony de que Dios estaba that presente God was present en ese momento difícil de mi in vida. a difficult moment. Y será llamado It Benjamín. will be called. Ya no va a ser Benoni. It will no longer be Será Benjamin. It Benjamín. will be Benjamin. Jacob dijo, Jacob said, no voy a cometer el mismo error que hice I'm antes. not going to make the same mistake I did before. Antes yo tomé un nombre que no pertenecía a mí. Before I took a name that didn't belong to me. Por lo tanto, Therefore, no le voy a poner un nombre a mi hijo I'm not going to place a name on my son que no le pertenece a él. that doesn't belong to him. Él no es adicto. He is not Él no es alcohólico. He's not an Él no alcoholic. es prisionero. He is not a prisoner. Él es hijo de Dios. He is the Él son es of Benjamín. He is Benjamin. Él no es lo que la gente dice. He's not what the people say. Su nombre no será dirigido por los sentimientos His name will not negativos. His name will not be dictated or by the negative thoughts, Pero será but he will llamado por la verdad de Dios be called by the truth of God que existe sobre sus that vidas, exists over que existe sobre mi familia, that exists over que existe sobre este that ministerio. exists over this ministry.
Yo no voy a vivir en la amargura, I'm not going to live in misery, en enojo, en anger, en tristeza. in sadness. Todo eso está conectado a Benoni. All that is connected with Benoni. No soy ignorante de lo que murió, I'm not ignorant to what died, pero tampoco soy ignorante de lo que vivió. But I'm also not ignorant of what came to life. And it was Benjamin. Y era Benjamín. No voy a vivir mi vida en I'm quebrantamiento, not going to live my life in brokenness, pero viviré mi vida en but I restauración. will live my life in restoration. La tribu de Benjamín The tribe of Benjamin, es asociada it's associated con el concepto with the concept de una fe activa of an active faith y una fe que cumple and a faith that fulfills lo que Dios ha hablado what sobre God has ellos. spoken over them. La tribu de Benjamín The tribe of Benjamin, es un tribu que conquista it's a tribe that conquers, y es valiente, it's courageous en los momentos difíciles de sus vidas. in the difficult moments of their lives, Son victoriosos. they're victorious. Pablo dijo, Paul said, yo soy israelita I'm Israelite de la tribu of the tribe de Benjamín. of Benjamin. Y Jacob, And Jacob, algo estaba muriendo, something was dying, pero algo estaba naciendo. but something was being birthed. Y él se enfocó And he focused a lo que nació. on what was being born. Y él enterró And he buried lo que murió. what died. Y tenemos que enterrar And we need to bury nuestro pasado. our past. La palabra dice, el viejo hombre The word says that the old man, queda atrás, he stays back, se muere. he dies. Somos una nueva We're criatura. a new creation. Hay que parar de regresar al panteón. We need to stop going back to the cemetery to try to relive what was already died. Y tratar de revivir lo que ya ha muerto. En versículo 21. En verse 21. El versículo 15 dice que Jacob habló It says that Jacob spoke con Adonai with Adonai en Betel. in Bethel. Versículo 21. Verse 21. Ahora Israel Now Israel sale. comes out. Y el lugar, ahí se nombra un lugar en la escritura al fin. And at the end, there's a name mentioned at the end of the scripture. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Midán Edar. And Israel journeyed and he pitched his tent beyond the tower of Eder. Ese lugar That place, es donde se dice, it's where they say, estaban los pastores, it's where the pastors were. the shepherds, cuando se le apareció el mensajero When the messenger appeared para anunciar el nacimiento de Cristo. to announce the birth of Christ. Es este lugar, It's this en, place, en esta torre, in this tower, donde los pastores where the shepherds, subían, they would go porque up, they would rise up, porque el ganado, because the livestock era tan grande it was so great que tenían que estar en un lugar alto that they needed to be on a high para place cuidar to take care of a las ovejas the sheep o al ganado o the livestock, amen.
Esto podemos seguir, pero aquí lo voy a parar. I'm going to end here. Y su nombre His name será shall be Benjamín. Benjamin. La evidencia The evidence de Jacob, of Jacob, odre nuevo, old wineskin, y hablando speaking el vino nuevo que está dentro de él. Speaking the new wine that is within him. Amén. Bendiciones. blessings. Shabbat shalom a todos que se conectaron. Shalom, everyone who connected. Amén. Bendiciones.